Muy buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al embajador de Israel acá en el Perú, el señor Rafael Singer, en el cual nos va a hablar del legado que nos va a dejar uno de los artífices de los acuerdos y de los procesos de paz que han ocurrido en Medio Oriente. El señor Simón Peres, lamentablemente, esta semana dejó de existir, falleció en un hospital de Tel Aviv, y con él deja todo un legado de un hombre dedicado a la construcción del Estado de Israel y al mismo tiempo como una persona que se proyectó en la comunidad internacional y pudo construir diferentes proyectos de paz en la región. Antes de dicha entrevista, vamos a ver un video sobre este tema. Simón Peres, el último de los fundadores del Estado de Israel, murió las primeras horas del miércoles tras sufrir un fallo multiorgánico en un hospital de Tel Aviv. Con su desaparición, no solo el Estado judío, sino que también el mundo pierde a uno de los más incansables luchadores por la paz. Su vida no fue fácil. Peres nació en Wisniewska, Polonia, hoy Bielorrusia. A los 11 años huyó de una Europa amenazada por el nazismo que comenzó a perseguir a los judíos. Sus familiares que se quedaron sucumbieron en el Holocausto. Ya en Tierra Santa, bajo el patrocinio del patriarca David Ben-Gurión, primer jefe del gobierno tras la independencia, ingresó a un grupo de élite de jóvenes que debían prepararse para impulsar el establecimiento de Israel. Desde un kibutz o granja colectiva, comenzó a organizar a los militares israelíes que se encargó de combatir en la Guerra de la Independencia ante el dominio imperial británico. En un inicio, su labor estuvo relacionada con aspectos de logística militar. Es así que era el encargado de buscar armas hasta convertirse en subdirector general del ministro de Defensa en 1952. Y desde ese cargo comenzó su meteórica carrera, que lo llevó a ser el responsable de la compra de aviones de guerra a los Estados Unidos, Mirage a Francia. Estos hechos fueron decisivos para que Israel obtuviera diversas victorias militares contra sus enemigos árabes en la Guerra de los 6 Días en 1967, así como en la Guerra de 1973. Casi no existió acontecimiento importante en Israel donde no tuviera Peres una participación directa. Sin embargo, su carrera política no fue tan auspiciosa de este líder de la centroizquierda que sentía simpatías por la socialdemocracia y era uno de los líderes indiscutibles del Partido Laboralista. Uno de los principales logros fueron los acuerdos de Oslo, en los cuales los palestinos reconocieron el derecho de la existencia de Israel y se trabajó para solucionar los históricos problemas comunes. El líder laborista ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Isaac Rabin y el presidente palestino Yasser Arafat por tomar esta valiente decisión en 1994, pese a la oposición de sectores de ambos países. Lamentablemente, las negociaciones fracasaron en lograr el estatus final debido a los ataques extremistas. Luego, como primer ministro, decidió retirar las tropas del sur del Líbano y buscar canales de diálogo con palestinos en un Medio Oriente convulsionado. Todas sus iniciativas de paz fueron reconocidas por el mismo presidente palestino, Mahmoud Abbas, quien expresó su tristeza por su muerte. Nuevas generaciones de jóvenes deben seguir el camino dejado por este ejemplar político para terminar uno de los conflictos más largos del último siglo. Bueno, luego de ver este resumen de la vida de este gran luchador por la paz, vamos a la entrevista. Embajador Singer, muy buenos días y muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muy buenos días. Bueno, lo primero que podríamos decir, la vida de Peres, vamos a verlo como persona. Un líder que comenzó trabajando para consolidar el Estado israelí y luego es un gran hacedor de la paz. Exactamente. ¿Cómo observar, cómo describir este hombre de dos dimensiones? Bueno, es un señor que comenzó su vida, como vimos en los videos, fue nacido en Polonia,
escapó a Polonia por amenaza del nazismo y construyó su vida en Israel antes de la independencia. Y cuando Israel declaró su independencia, él estaba algunos de los fundadores del Estado. Su primera misión fue hacer todo para fortalecer el Estado. Cuando Israel nacido no tenía nada, fue atacado por sus vecinos árabes, tenía que comprar armas, tenía que fortalecer el Estado. Entonces su primera parte de su vida fue para fortalecer de Israel, que estaba bajo una amenaza de su seguridad. Pero después él comenzó, ok, ya estamos establecidos, tenemos ahora que conseguir la paz con nuestros vecinos. Entonces comenzó con esa gran fuerza en los años 80, como primer ministro, y después consiguió los primeros acuerdos de Oslo con la OLP, que fue también el inicio del proceso de paz. Obviamente ese proceso tiene sus dificultades, mas él hasta el final de su vida acreditaba que no hay otra opción y tenemos que trabajar. Y hasta el final, hasta sus últimos días no terminó de trabajar. A ver, ¿de dónde nace ese espíritu conciliador que tuvo Pérez? Que es algo muy particular de él. ¿Tiene que ver o tiene relación con el pasado y la experiencia que tuvo de haber vivido perseguido por la Alemania nazi? Él incluso dijo, él ha dicho que yo soy de la generación que perdió todo y tenía también el derecho para construir el nuevo mundo. Y yo creo que él pensaba eso, él tenía siempre esa historia, esa memoria, la destrucción del pueblo judío durante el Holocausto, mas él pensó que tenía la misión para construir pero reconstruir el pueblo judío después del desastre del Holocausto, y primero para fortalecer y después también para llegar de una paz con los vecinos. Y no solamente trabajó en temas políticos, él siempre estaba muy dedicado a entender cómo a pesar que fue ya una persona de muchos años, pero tenía mucho interés en nuevas novedades, nuevas tecnologías, y cómo estas tecnologías sirven para la humanidad, sirve para la educación de nueva generación, y cómo eso puede servir para tener un mundo más tranquilo y más con paz. Estaba hasta el final de su vida, siempre estaba muy dedicado en analizar y pensar de nuevas soluciones para los problemas del mundo. Correcto. Ahora, una segunda característica que tiene Pérez es su apuesta por la democracia, ¿no? Sin democracia no estaría el Estado de Israel. Es el ADN del Estado de Israel, la democracia. Sí. ¿De dónde nace ese espíritu democrático? ¿También viene de la experiencia de haber vivido bajo la persecución de gobiernos autoritarios? Sí, en Israel hay una democracia muy dinámica, hay muchos partidos, los partidos a veces cambian alianzas, tienen problemas de mayoría. Él fue fundador, algunos de los líderes del partido trabalista, pero también abandonó ese partido cuando pensaba que hay otras oportunidades. Incluso abandonó por la primera vez con su patrón político David Ben-Gurion en los 60, mas muchos años después también hizo una alianza con Ariel Sharon de la derecha, para que pensaba con que Sharon podemos avanzar a paz, también la retirada de Israel de la faja de Gaza fue una verdad fruto de la alianza entre Pérez y Ariel Sharon. Y dentro de esta posición política muy particular que tuvo Pérez, siempre fue un punto de la balanza con líderes más conservadores. Fue el caso, por ejemplo, cuando era parte del gobierno de Ariel Sharon, conservador, o también, digamos, en el caso de Benjamin Netanyahu, el primer ministro Netanyahu. Siempre fue el punto de equilibrio. ¿Se ha perdido eso ahora en Israel con su ausencia? Bueno, él ya algunos años estaba presidente, pero no fue parte del gobierno. Hay que recordar que en Israel el presidente es más que todo un cargo honorífico. Sí, tiene un cargo honorífico, pero él usó su cargo para promover muchas iniciativas, pero siempre
sin entrar a la política diariamente. In Israele ovviamente tem una democracia muy dinámica, cualquier gobierno tiene muchos partidos, tiene que siempre mantener una balance, pero yo pienso que para todos israelíes, sea derecha, izquierda, a fallecimiento de Pérez es una gran pérdida. Ahora, vayamos más como el Pérez, el político, ¿no? Como político, desde muy corta edad, asumió posiciones socialdemócratas, de izquierda, de centro-izquierda, desde que justamente llegó a Israel, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo poder, digamos, explicar la evolución de Pérez con todas estas alianzas políticas con lados conservadores? ¿Cómo le podemos explicar? ¿Es por motivos ideológicos, por motivos de interés político de la misma coyuntura?